Tenemos una cifra de un banco de inversión que nos pone en 0,9% para este año, otros bancos de inversión nos ponen en 2%. Pero para el próximo año, prácticamente todos nos ponen por encima de 5%. ¿No? Hay que destacar nítidamente el reporte del Fondo Monetario Internacional, que nos ve este año cerrando con 1,5% y el próximo cerrando en 5,8%. Las estimaciones del gobierno contenidas en el marco macroeconómico que se publicó en agosto era cerrar el año con un 2,2% y para el próximo año con un crecimiento de 5%. En este contexto, una severa crisis internacional, ¿cuál ha sido la respuesta de política? Y acá se ve nítidamente lo que yo les comentaba, ¿no? Estas las tasas de interés que reflejan el costo de dinero en el muy corto plazo y están fijadas por los bancos centrales. Aquí se refleja, digo, lo que yo les decía, porque con el aumento de precios de commodities y el aumento de precios de alimentos y el temor de los efectos de segunda vuelta de esta inflación, los bancos centrales empiezan a subir sus tasas de interés. En el lado izquierdo nosotros tenemos la tasa de política monetaria de los países desarrollados y en el lado derecho de los países latinoamericanos. ¿No? Entonces, desde incluso antes del 2007 hay incrementos de tasa, luego de la crisis fuertes caídas de las tasas de interés en los países desarrollados, en Estados Unidos, que pasó a niveles entre 0 y 0,25 en ese rango, y en el lado derecho vemos lo que ocurrió con países latinoamericanos. Brasil, Colombia, México, Chile y Perú empiezan a aumentar sus tasas. Hay que destacar que la tasa peruana aumenta poco y estaba incluso en niveles por debajo. Luego de la crisis hay una reacción, bajan sus tasas. La reducción de la tasa peruana es una de las más grandes, demora un poco más, pero es más profunda, salvo el caso chileno, ¿no? Que tiene una tasa de referencia un poquito más baja. La desaceleración en Estados Unidos arranca desde el año 2007, ¿no? Hay una contracción ya del consumo que se pone de manifiesto en el año 2008 y una disminución de su tasa de crecimiento del PBI. En algún trimestre llegó a superar la caída de 6% el producto en Estados Unidos. Si nosotros nos miramos respecto a lo que ocurrió en la región, ¿no? Y tenemos los países que estamos comentando, Colombia, México, Chile, Brasil y Perú, y fijamos un índice de 100, para verlo todo en términos relativos, de 100, el PBI desestacionalizado del primer trimestre del año 2007. Ojo, 2007 todavía era un buen año, ¿no? Buenos precios de commodities, flujos de capitales, bajas tasas de interés. Perú crece más. En el año 2008 ya empieza a notarse problemas. Donde se ve primero es en Colombia, que se frena el crecimiento. Luego, en el segundo trimestre del 2008, Chile y México sienten esta pegada, este shock de oferta más shock financiero. Y luego Brasil en el tercer trimestre del 2008. Perú recién en el primer trimestre del 2009, con la crisis financiera, no con la otra crisis de commodities y energética, sino con la crisis financiera, siente el impacto, y es un impacto muy leve en términos desestacionalizados. Toca fondo en el segundo trimestre y ha tenido una recuperación ya en julio y se consolida en agosto. No tan fuerte la recuperación como se estimaba en este tercer trimestre, en lo que va del tercer trimestre, pero ya se notan cambios que los vamos a ir comentando. Impacto de la crisis. Fíjense, ya en la segunda mitad del 2008, en términos de promedio móvil, las exportaciones empiezan a crecer un poco menos. Y
La primera parte del año, en el primer trimestre, lo que se ajusta muy fuerte es la inversión privada. Hay un ajuste significativo de la inversión privada que trae aparejado una caída fuerte de las importaciones, fundamentalmente importaciones de bienes de capital. Este segundo elemento de caída de inversión privada, más asociado a la incertidumbre de los propios agentes, es lo que ha marcado un impacto más negativo en el crecimiento y lo que explica tasas de crecimiento muy bajas en lo que va del año, y especialmente un segundo trimestre con tasas negativas. Este es un gráfico de la CEPAL que muestra cómo el comercio mundial se congela a partir de la crisis. El impacto sobre los flujos de comercio ha sido el más severo, incluso si nos comparamos con la Gran Depresión del 29, ¿no? Y eso es lo que ha afectado flujos comerciales y ha impactado sobre la incertidumbre de los agentes. Respecto al tema de las exportaciones, y de nuevo comparándonos con estos países de la región, en el lado izquierdo tenemos valor de exportaciones y qué ocurrió el primer semestre de 2009 frente al primer semestre de 2008. Perú es el tercer país en este gráfico con mayor caída en valor de exportaciones, niveles de caída de 30%, asociado evidentemente a precios de commodities. Pero ¿qué ocurre con el quantum? ¿Qué ocurre con el volumen? Eso está en el gráfico del costado, a la derecha. Ahí vemos que en el caso peruano, la caída de volumen es la menor de estos 5 países de la región, y donde sí hay una reducción drástica del volumen de exportaciones es en el caso colombiano. ¿Qué pasó? El gobierno tomó medidas muy rápidas en un contexto, repito, de fuerte caída de los flujos comerciales en todo el mundo, y a esto es lo que me refería yo cuando hablaba de medidas muy focalizadas para reducir el impacto de esto. El drawback se incrementó de 5 a 8%. Y entonces vemos cómo esta tendencia de disminución de las exportaciones se logra frenar, y a partir de abril empieza a recuperarse lentamente. Y este es el caso de exportaciones no tradicionales, que es la variable fundamental a la cual el drawback trata de fomentar. Hubieron otras 2 medidas más, especialmente para el caso exportador. El Cepimex, que es un seguro, se incrementó. El monto, y esto se incrementó también a finales de enero, pasó de 1 millón a 3 millones, se eliminó el monto máximo y hemos tenido un crecimiento importantísimo de este seguro, ¿no? De niveles promedios en los años pasados de 5 millones, ya había crecido esto a niveles de 10 millones, pero a partir de las medidas que se toman empieza a crecer significativamente, llegando a niveles de 20 millones de dólares. El FOGEN, que fue un nuevo instrumento que se lanzó, que garantiza operaciones de pre y post embarque, también empezó lento, ¿no? Era un nuevo instrumento, se coordinó con los bancos, se coordinó con las empresas. Empezó lento por un tema muy puntual, que era el hecho de que había que garantizar que una pyme esté dentro de la cadena exportadora. Al final esto requería una serie de documentos, complicaba el tema, entonces quitamos este requisito, y una vez que se sacó este requisito empieza a crecer fuerte el FOGEN, y estamos ahora por niveles superiores a los 20 millones de dólares. En su conjunto, lo que vemos, ese es el lado de las exportaciones. En el lado de las inversiones, lo que vemos es que, si bien es cierto, tenemos una caída el primer semestre significativa de 7%, es claramente la menor en la región. Y esto es inversión privada. Hay un tema de expectativas, de incertidumbre, que es lo que domina el comportamiento de la inversión. La línea gris marca estas expectativas y lo que nos dice es: hoy día, ¿cómo espero yo estar 6 meses a futuro?
Y entonces lo que claramente se ve es, ¿no?, que estas expectativas han dominado el comportamiento de la inversión. Vamos a ver que, a diferencia del año 98, no ha habido un componente de ajuste crediticio significativo. No hubo un problema con la oferta de crédito. Ha sido un problema con la demanda de crédito, básicamente por el lado del componente expectacional. Entonces, hoy día la gente está mucho más optimista de lo que estaba antes respecto a 6 meses a futuro. Y eso es lo que va a marcar la recuperación de los proyectos de inversión privada, que de hecho ya se están dando. Otro tema importante es la acumulación de inventarios. Se dio en un contexto de alto crecimiento, fuerte acumulación de inventarios, y estos inventarios, evidentemente a un menor ritmo de ventas, tienden a disminuir. En los gráficos inferiores tenemos una línea azul y una línea gris, no sé si logran distinguir. La línea azul es el stock de inventarios que tienen y la línea gris es lo que les gustaría tener. Entonces es evidente que si uno quiere tener menos inventarios de su stock, va a haber un proceso de desacumulación de inventarios. Pero hay un tema que no está acá y que es muy importante y refleja la fortaleza de nuestras empresas. Y acá no tiene nada que ver el gobierno. Acá hay una cultura empresarial que está detrás de esto. Y es el hecho de que estos inventarios estaban a niveles de precios superiores a los que están ahora. Eso quiere decir que las empresas peruanas han absorbido una pérdida patrimonial por desvalorización de inventarios. Y a pesar de esa pérdida patrimonial, tenemos, lo vamos a ver más adelante, un tejido industrial, un tejido empresarial sólido. En el gráfico superior lo que estamos viendo es ya que el ciclo de inventarios habría terminado. Aquí tenemos un cuadro que sacó hace poco el Banco de Crédito con utilidades empresariales, son utilidades estimadas. Al primer semestre lo que sí tenemos es lo reportado a CONACEF de las empresas listadas en bolsa, es que si nosotros sacamos empresas mineras, en el primer semestre las utilidades crecieron cerca del 3%. En un contexto de fuerte caída de ventas, de desvalorización de inventarios, tenemos empresas que han reaccionado muy rápido y de una manera muy inteligente en esta crisis. Tercer trimestre, por aumento de precios de commodities, ya vemos el efecto sobre las utilidades de las empresas mineras. Esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? El problema del año 98, donde tuvimos un fuerte ajuste en el crédito bancario asociado a un problema de oferta. Los bancos no querían prestar y tenían problemas de fondeo. Lo que ha ocurrido ahora es más bien una menor demanda efectiva por crédito. En el gráfico superior de la izquierda vemos los ratios de liquidez. Hay una amplia liquidez en dólares, y esto desde el inicio. Y luego en soles se ha venido recuperando también la liquidez de los bancos. Los bancos están líquidos. Más importante, en el gráfico superior de la derecha, los bancos están sólidos. La morosidad ha crecido levemente, pero no llega al 2%. Fíjense lo que ocurrió con la crisis de finales de los 90. La morosidad, que estaba un poco por encima de 5%, empezó a escalar y llegó a niveles superiores a 10%. Hubo programas de rescate bancario implementados por el gobierno y tuvimos morosidad alta durante 3 años. Eso no ha ocurrido ahora. Entonces los bancos no solo están líquidos, sino están sólidos. Y más importante aún, el gráfico inferior. Ahí lo que tenemos es el número de empresas que entran a Indecopi. Fíjense cómo los números al principio venían duplicándose. Del 98 al 99 el número fue más o menos similar a este flujo de empresas que iban a Indecopi. Al 2000 saltó al doble, se mantuvo en una cifra significativa en el año 2001
y luego empieza a declinar lentamente. ¿Qué tenemos?